Amén. 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 Gracias, hermano. Paso a vosotros, hermanos. Por favor, tomen su asiento. Gracias. En una ocasión, en México, un joven, ¿verdad?, que apenas empezaba a predicar, le tocó predicar en ese sábado y le tocó predicar a los jóvenes. Y estaba tan nervioso que sacó la Biblia y empezó a dar los versos, y luego dio otro verso, y luego dio otro verso, y otro verso, y luego fue y se sentó. Dijo, Dios los bendiga, y fue y se sentó. Entonces uno por ahí le dijo, hey, si no era esgrima bíblico, tenías que predicar. Estaba tan nervioso este muchacho, que se le olvidó todo lo que iba a decir. En el año de los 80s, a principio de los 80s, había una familia en México que era una familia cristiana. Una familia que era muy dedicada a Dios, era muy dedicada al ministerio, muy dedicada a la iglesia. Y esta familia era bendecida en todos los aspectos. En el aspecto material, ¿verdad? Ellos tenían una compañía, eran arquitectos, eran 4 hijos, una hija, y el papá y los hijos eran arquitectos y eran muy bendecidos en su empresa. No solamente tenían dinero, sino que también Dios les había dado dones, ¿verdad? Era una familia que cantaban muy bonito ellos. Inclusive tenían un grupo y hasta grababan. Y no solamente eso, sino que también eran bien parecidos. Los hombres eran muy guapos y las mujeres, ¿verdad?, eran muy bonitas. Y era una familia que todos los veían y los admiraban. Pero en un tiempo empezó a bajar su negocio, empezó a bajar el negocio ahí en México, ¿verdad? Y tuvieron que irse a otra ciudad. Cuando llegaron a esa ciudad, movieron su empresa para allá, ¿verdad? Y también les empezó a ir muy bien. Sabían ellos exactamente dónde estaba el mercado y cómo estaba el mercado, y llegaron y empezaron a prosperar. Llegaron a una iglesia a ser miembros de esa iglesia. Y pues todos los admiraban, ¿verdad? Pero las cosas empezaron a cambiar. Uno de los más grandes estaba casado, tenía una hija, y se empezó a enamorar de una de las jóvenes de la iglesia. Entonces pasaron los meses, ¿verdad? Y esta muchacha le coqueteaba mucho a este hombre. Y pues terminó dejando a su esposa. Dejó a su esposa y se fue a vivir con esta jovencita. Y luego el papá se empezó a enamorar de la tía de esa jovencita. El papá ya él y su esposa tenían un poquito arriba de 30 años de casados. Y tenían una relación muy bonita ellos. Entonces el papá también dejó a su esposa y fue y se casó con la tía de la mujer con la que su hijo se casó. Entonces esta familia se empezó a desmoronar, se desmoronó la vida de ellos. No solamente su vida de relación entre ellos, sino que también su vida espiritual. Al poco de los años, ¿verdad?, esta muchacha con la que este joven se había casado y había dejado a su esposa por ella, lo metió en un problema tan grande que él fue a dar a la cárcel por muchos años. Ya había perdido a su esposa, su hija, y luego lo metieron en problemas. Estuvo en la cárcel varios años, y luego su papá, el que había dejado a su mamá y se había casado con la tía de la que él se había enamorado, le dio cáncer y murió. Entonces lo que era de una familia muy frondosa, ¿verdad?, una familia a la que muchos admiraban, se vino a derrumbar. Y se derrumbaron, hermanos, porque empezaron a desobedecer a Dios. Empezaron ellos a fijarse en ellos mismos y en lo que ellos podían hacer, en lo que ellos eran, y se olvidaron de Dios. Desafortunadamente nosotros los humanos, nosotros los cristianos, tenemos la tendencia
de desobedecer a Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, pero lo creó con el potencial para pecar. La única manera que nosotros le podemos probar a Dios que lo amamos es obedeciéndole. Y para ello Dios nos tuvo que hacer a su imagen y semejanza, y eso quiere decir que nosotros tenemos la habilidad de razonar, tenemos la habilidad de decidir por nosotros mismos lo que queremos y lo que no queremos hacer. Entonces, Dios creó al hombre perfecto. Y todo lo que el hombre le dio al principio, todo era perfecto. Pero Dios le dio la oportunidad, ¿verdad?, que él mismo decidiera. Cuando vino la tentación, esta familia no supieron cómo manejarla. No supieron qué hacer, e hicieron lo que ellos pensaban que tenían que hacer, ¿verdad? Y se enfocaron en sus deseos, en su concupiscencia, ¿verdad? Y se destruyeron los unos a los otros. Y la pregunta de los 64,000, ¿verdad? En los 70s. Algunos de ustedes no saben de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que vas a hacer tú cuando enfrentes tentación? Bueno, la Biblia nos ayuda a aclarar, ¿verdad? Nos ayuda a encontrar la respuesta. Así es de que les invito a que abran sus escrituras en el libro de Génesis. Vamos a concentrarnos en los versos 15 al 18. Vamos a leer el verso 19, 20, 21. Y luego vamos a leer el capítulo 3, versos del 1 al 5. Así es de que vamos a comenzar por Génesis capítulo 2 y vamos a comenzar con el verso 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentemos una tentación es valorar el amor de Dios. Valorar lo que Él hace por nosotros. Miren cómo aquí con Adán, ¿verdad? Dice que el Señor tomó a Adán, ¿verdad? Y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara, trabajar en él. Dios, aquí vemos cómo Dios lo podemos poner desde una perspectiva de una empresa, ¿verdad? Como la que tenían estos hombres, esta familia a la que les estaba diciendo, una empresa. Y Dios pone en esa empresa, que es el huerto del Edén, ¿verdad? Pone a Adán para que lo trabajara y lo cultivara. El Señor se preocupaba por Adán, ¿verdad? Se preocupaba por lo que él necesitaba. Así es de que vemos que lo pone ahí. Y el patrón, ¿verdad? Dios, pues era excelente patrón. Se preocupaba por él. Dice ahí que lo puso en el jardín, ¿verdad? Para que lo cuidara y lo cultivara. Se lo dio a él para que él hiciera de ese jardín, ¿verdad? Lo que él viese necesario hacer. Para que lo reprodujera. Para que hiciera con él algo fructífero. El verso 16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. Fíjense cómo Dios se preocupaba por el bienestar de su trabajador, ¿verdad? El patrón, Dios, se preocupaba por el bienestar de Adán, de su trabajador. Así es de que Dios le daba todo lo necesario a este hombre. Las condiciones laborales en las que él trabajaba, ¿verdad? Pues eran las mejores, ¿verdad? Los mejores beneficios. Él podía comer de todo árbol que estuviera en el huerto. Así es de que su trabajo, ¿verdad? Con su trabajo, él podía alimentarse, podía tener todo lo necesario de lo que él hacía. Hoy en nuestros días, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar muchísimo para tener solamente lo necesario. En una compañía que trabajé, los dueños eran unos griegos. Y siempre que eran unos patrones que tenían la mentalidad de allá de Grecia, ¿verdad? Y siempre buscaban la manera de aprovecharse del trabajador. Y siempre nos decía: hey, mucho dinero, poco trabajo.
Y estábamos trabajando duro, y nos decía, mucho dinero, poco trabajo. Hasta que uno de los trabajadores se cansó y le dijo, no, mucho trabajo, poco dinero. Pero eso es lo que vemos nosotros en nuestros días, ¿verdad? Que la gente, los patrones, ¿verdad? Siempre buscan tomar ventaja de sus trabajadores. Pero no en el principio, hermanos. En el principio Dios no buscaba ventajear de Adán, sino que al contrario, ¿verdad? Se preocupaba por él y le daba todo lo necesario. No solamente se preocupaba por el aspecto económico, ¿verdad? De Adán, sino que también se preocupaba por el aspecto físico. Vean ahí el verso 16, se puedes comer de todos los árboles del jardín, ¿verdad? Él quería que este Adán estuviese sano, ¿verdad? Que estuviera bien alimentado, que tuviese todo lo que él necesitaba. Y luego también se preocupaba del aspecto espiritual de él, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás de comer. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es de que este patrón se preocupaba por todos los aspectos del hombre, por el aspecto físico, el aspecto espiritual, y también, ¿verdad?, se preocupaba por el aspecto emocional. Vean lo que dice el verso 18. Luego Dios, el Señor, le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él no quería que Adán estuviese solo. Nosotros somos hechos, hermanos, para convivir. Somos hechos para correlacionar, somos hechos para vivir como una familia. Nosotros no fuimos hechos para vivir solos. Usualmente las personas que viven solas o que están solas o que quieren estar solas, les viene depresión. Porque nosotros no somos hechos para vivir solos. Así es de que Dios se preocupaba por el aspecto emocional de este Adán, de su trabajador, ¿verdad? Y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Así es de que le haré ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y los llevó al hombre para que el hombre los pudiera poner el nombre que les puso a todos los seres vivos. Con ese nombre se les conoce hoy. También se preocupó por el aspecto intelectual del hombre. Lo puso, ¿verdad?, a que pensara. Lo puso a trabajar no solamente físicamente, sino que también lo puso a trabajar mentalmente. Le dio la tarea a Adán de que él le pusiese el nombre a todos los animales. Yo creo que era una tarea muy difícil, ¿verdad? De pensar en las características de cada animal, ver el comportamiento y luego darle un nombre. Yo no creo que Adán nomás le puso a la jirafa nada más porque es jirafa. Sino que me imagino que pensó, ¿verdad?, en cada uno de todos los aspectos y cada una de las características de los animales y les dio nombre. Entonces Dios se preocupó por el aspecto físico, el aspecto espiritual, el aspecto emocional y también el aspecto intelectual del hombre. El trabajo que ellos comían, ¿verdad?, el trabajo que él hacía no era en vano, todo les satisfacía todas sus necesidades. Podían comer de todos, pero excepto solamente de un árbol, ¿verdad?, que Dios le dio su palabra a él y le dijo, de este árbol no vas a comer. Así como nosotros ahora tenemos la palabra del Señor, que es las Sagradas Escrituras, y que es todo esto, ¿verdad?, y todavía esto tiene mucha profundidad. Así Dios le dio a Adán su palabra, le dijo, de este árbol no vas a comer. Adán no necesitaba absolutamente de nada más, no tenía que saber absolutamente nada más que eso. Era todo lo que tenía que saber. A través de los años, ¿verdad?, el Señor ha ido desenvolviendo su palabra poco a poco. Abraham le dio su palabra un poco más extensa. Y luego le dio a Moisés, ¿verdad? Y luego los profetas. Y luego ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nosotros tenemos la completa palabra del Señor. Y luego, como vio que él todavía, como el hombre todavía no estaba completo, ¿verdad?, en el verso 23 dice que le da una ayuda idónea, una ayuda para él, ¿verdad? Y luego Adán entonces se preocupó también por el aspecto relacional, ¿verdad? Dios quería que no estaba solo, ya tenía animales, pero él quería que tuviera un aspecto relacional, quería que él fuera completo y le dio su ayuda idónea y le dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne,
y ella se llamara mujer porque el hombre fue sacada. Así es de que Adán, ¿verdad? Recibe con toda gratitud, ¿verdad? Y con emoción a su esposa y acepta la responsabilidad que Dios le había dado de ella. Entonces vean cómo todo era perfecto para el hombre en el principio. Todo era perfecto. Así es de que nosotros, hermanos, cuando venga la tentación, tenemos que apreciar, tenemos que valorar el amor de Dios, el cuidado que Dios tiene para con nosotros, saber que Él suple todas nuestras necesidades. Quiero que vean Salmo 37, perdón. Salmo 37, el verso 25. El verso 25 dice: he sido joven y aún soy viejo, pero nunca he visto justo en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Otras traducciones dicen, ¿verdad? No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor, hermanos, siempre se está preocupando por cada uno de nosotros. Siempre se preocupa por todos los aspectos de nosotros. Vean Juan 8:31. Juan 8. El verso 31. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantuvieren fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. ¿Verdad? Entonces, el Señor, hermanos, se preocupa por todos los aspectos espirituales, emocionales, físicos y intelectuales del hombre. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que no ser ignorantes de la manera que Satanás trabaja con la gente. Satanás solamente tiene una táctica y le ha trabajado por muchísimos años, desde que él tentó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y trajo el pecado. Desde entonces, ¿verdad? Le ha trabajado esa manera de acercarse a la gente, y esa táctica le ha trabajado y la sigue usando. Quiero que vean, vamos a ver ahora ahí en Génesis, vamos a entrar al capítulo 3. Vamos a leer de los versos 1 al 5, pero vamos a ir verso por verso. Fíjense cómo es Satanás, y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque cuando venga la tentación tenemos que saber quién es Satanás. Lo primero es que nosotros tenemos que apreciar todo lo que Dios hace por nosotros. Tenemos que valorar el amor de Dios. Y lo segundo que tenemos que hacer es que tenemos que conocer cómo es Satanás. Cuando un boxeador entra al ring, sabe exactamente cómo pelea a su oponente. Sabe exactamente los lados débiles de su oponente. Nosotros tenemos que conocer cómo trabaja Satanás para que nosotros podamos resistir la tentación. Vean lo que vamos a ver. Verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había creado. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Vean cómo se presenta Satanás aquí. Satanás se presenta, ¿verdad?, como alguien que se preocupa por ellos. Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Parece que si lo ponemos desde la perspectiva laboral, ¿verdad?, como lo hemos venido haciendo desde el principio, parece que Satanás es un delegado sindical, ¿verdad? De esos de la unión, aquí son las uniones, que se preocupan por el bienestar del trabajador y que siempre andan buscando la manera, ¿verdad?, para que las injusticias del trabajador, o al trabajador más bien, se acaben. Así es de que Satanás, ¿verdad?, como era muy astuto, viene y se presenta como si fuera amigo de ellos, como si estuvieran ellos pasando por una dificultad, como si están siendo oprimidos, y les ofrece su ayuda, ¿verdad? Con que Dios te dijo, ¿verdad?,
mira nada más. Pero no se preocupen porque aquí estoy yo, ¿verdad? Lo primero que Dios hace, hermanos, para que nosotros caigamos en tentación, es que presenta a Dios como alguien injusto. Eso fue lo que está, de esa manera es como le está llegando a esta Eva. Con que Dios les dijo, ¿verdad?, que no comieran de ningún árbol. Tanto que trabajan y Dios no quiere que coman, los quiere tener muertos de hambre. Y eso es lo primero que Satanás hace con nosotros también. Nos presenta a Dios como si Dios fuera alguien injusto. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos. Satanás sembró una semilla de resentimiento en el corazón de Eva. Satanás inventa necesidades que usted no necesita. Así le inventó una necesidad a esta Eva, ¿verdad? Como si ella tendría que comer de todos los árboles. Acuérdense que Dios les dijo, de todos pueden comer, pero menos de uno. Pero Satanás se la voltea y presenta a Dios como un injusto. Le mete la semilla de resentimiento y luego le empieza a echar agüita para que empiece a crecer. Le dice la serpiente, entonces Eva le contesta, ¿verdad? Podemos comer del fruto de todo árbol, de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni siquiera lo toquen, de lo contrario morirán. Dios les dijo que ni siquiera lo toquen. Bueno, en el capítulo 2 no dice que ni siquiera lo toquen. Él nomás les dijo, no coman, porque de cierto que de seguro, si comieren de él, morirán. Pero vean, cuando esta Eva dice la palabra, no, él dice, no, el Señor, dice, respondió la mujer, dice, podemos comer de todo árbol, respondió la mujer, pero, la palabra pero, ¿verdad? Ahí en el hebreo y también en todas las escrituras es un contraste. Ahí podemos ver ya que ella tenía una semilla de resentimiento. Pero cuando nosotros decimos la palabra pero, ¿verdad?, es que ya hay algo en nosotros que nos hace dudar de Dios, que nos hace dudar del amor de Dios, que ya empezó ahí a trabajar, ¿verdad?, esa semilla de resentimiento que le puso Satanás, y ella ya empezaba a ver a Dios como lo que Satanás quería, como un injusto, ¿verdad? Satanás va a inventar en su vida necesidades que no existen. Le va a decir a usted que usted necesita ese coche. No, pero si ya traigo un coche. No, tú necesitas ese coche. Qué injusto es Dios porque tú no tienes ese coche. Tanto que trabajas 12, 14 horas diarias y no puedes tener ese coche. Para que veas que Dios no te ama. Mira, tanto que trabajas en la iglesia y nadie te aprecia. Tú necesitas que alguien te aprecie, ¿verdad? Que te hagan el líder de esa iglesia. Empieza a inventar necesidades que nosotros no